Bueno, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast. Hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante, ¿verdad? Que muchas personas me han solicitado. Y aparte de eso, porque comenzamos la celebración en abril del mes del autismo. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre los indicativos del autismo en el niño, cómo uno puede identificar síntomas del autismo, y para ellos, pues, ¿quién mejor que nuestra psicóloga experta y que precisamente tiene un grado de especialidad en esta condición, trabaja en el Centro de Autismo? Buenos días, Agnes. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti, ¿verdad? Siempre un placer tenerte. Tú eres nuestra fuente de luz para todos estos temas que son obviamente mucho más complejos, ¿verdad? Y necesitamos una persona experta que conozca sobre el mismo. Yo sé que le va a ser de mucha ayuda a muchos padres. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a definir qué es el autismo, ¿verdad? ¿Cómo se define la condición? Ok. Bueno, autismo o trastorno del espectro de autismo, como propiamente lo deberíamos llamar, es una condición del neurodesarrollo. Sus primeros síntomas o conductas a observarse deberían estar apareciendo antes de los 3 años. Okay. Aunque lo podamos diagnosticar después, regularmente cuando vamos al historial podemos ver esa sintomatología antes de los 3 años. O sea, que empieza desde temprana edad. Desde temprana edad. De temprana edad se supone que ya estamos viendo aquellas banderitas rojas de preocupación, y se caracteriza por 2 áreas principales, ¿verdad? Esas deficiencias en comunicación social, comunicación e interacción social, y conductas que pues se definen como repetitivas, intereses restringidos, y aquellas otras conductas que nos preocupan, que son observadas y que son atípicas para la edad del niño que estamos evaluando. Ok, mira, yo incluso, pues obviamente conozco muy en general sobre la condición. Sé que es mucho más complejo, ¿verdad? Que eso, pero vamos a definir un poco, porque autismo, no todos no todas las condiciones de autismo son iguales, ¿verdad? Bueno, ahora tú lo defines, pero ¿cuáles verdad y cuántos son los diferentes tipos de autismo? Ok, eso sí puede ser muy confuso porque antes del 2013 nosotros teníamos diferentes clasificaciones. Okay. Pero desde que nos salió el nuevo manual diagnóstico... Ahí me quedé yo. Ok, pues desde que salió nuestro nuevo manual diagnóstico en 2013, el DSM-5, solamente tenemos una clasificación. Por eso se llama trastornos del espectro de autismo. Yeah. Así que aquellas clasificaciones que habían antes, que creo que son a las que nos estamos refiriendo, que son el Asperger, correcto, ¿verdad? El autismo, pues esas clasificaciones entran dentro de lo que es el trastorno del espectro. Ya no tenemos esas subdivisiones. Okay, ya no hay diagnósticos diferentes para autismo. ¿Eso lo eliminaron a consecuencia de qué? Realmente porque estaban buscando establecer un diagnóstico que fuera mucho más preciso. Dentro de esa gama teníamos diferentes, ¿verdad? Diagnósticos como deficiencias en el desarrollo, y teníamos también lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. Ahí se ubicaban a todos aquellos niños que tenían señales de autismo pero no tenían suficientes características. Yeah. Así que teníamos muchos niños diagnosticados, pero no tenían suficientes características. Entonces teníamos otro sinnúmero de diagnósticos de Asperger's y lo que son autismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando se hace una revisión y se hacen los metaanálisis de cómo se está diagnosticando, qué es lo que está pasando, pues se llega a la unión de esas características y se decide eliminar, para evitar las confusiones, ¿verdad? Eliminar y tener un diagnóstico mucho más preciso, o tiene o no tiene autismo. Ya. Sí, que hoy día es mucho más certero, ¿verdad? Es para tener, exacto, sea en menor control. grado o en mayor grado. Exacto, porque cuando se hace la revisión, pues entonces llega nuevo también que se establecen unos niveles. Unos niveles de funcionamiento, un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3. Eso también es nuevo del 2013 para acá, como digo. Y entonces, con esos niveles, pues podemos determinar en qué nivel de funcionamiento se encuentra ese niño que yo estoy diagnosticando. El nivel 3 es el nivel de más ayuda, que el niño necesita más ayuda y más apoyo en las áreas de comunicación social e interacción, y las conductas repetitivas y restrictivas. Y un nivel 1 es el nivel de menor apoyo, por decirlo de alguna forma.
Ok. Mira, te pregunto, científicamente, ¿hay algún tipo de data que sostenga que se da más o es más propenso en un género que en otro? ¿Es más propenso en niños que en niñas? ¿Cómo? Sí, en niños. En niños. El radio, la Ok. proporción, sí, de que cada 4 niños hay una niña diagnosticada. ¿Okay? Por cada 4 niños hay una niña diagnosticada. Así que los niños es más común que podamos observarlo. No se sabe por qué. No, todavía hay muchas interrogantes sobre eso, pero en efecto sí, cuando vemos la proporción, pues en niños es mayor. Incluso hay un metaanálisis del 2017 que lo bajaba un poquito más, diciéndonos que cada 3 niños había una niña diagnosticada. O sea que eso aumenta un poquito más la proporción, pero nada, es debatible todavía, pues esos estudios como tienen que ser longitudinales y mantenerse en contacto y seguir obteniendo estadísticas, pues eso es lo más reciente que tenemos, 4-1. Ya. Agnes, te pregunto, conozco varios padres, ¿verdad? Amigos que tienen niños con autismo. El autismo como tal es una condición que normalmente viene sola o viene acompañada de otras condiciones adicionales. Las dos. Las dos. Podemos tener variantes, ¿verdad? Eso va a depender del historial del niño de desarrollo, del historial familiar de salud y de cómo, pues, genéticamente podamos tener impacto en ese niño. ¿Hay predisposición genética al autismo? No sabemos todavía. Todavía eso no se ha encontrado. No, en este caso todavía no sabemos. Sí hay diferentes estudios que han encontrado ciertos hallazgos en genes específicos, en patitas específicas de cada gene, pero ha sido tan amplio los hallazgos que todavía no podemos hacer como que esa conexión directa. Sí, lo que se ha observado es que hay una predisposición, ¿verdad? Que si en la familia hay niños ya o adultos diagnosticados con autismo, pues es muy probable que tengamos a ese otro niño diagnosticado con alguna deficiencia en el desarrollo. No necesariamente autismo, pero con alguna deficiencia en el desarrollo, ¿verdad? Alguna otra dificultad. Pero sí, pues hemos visto esa tendencia que esté comprobado, que ya se haya establecido, no, porque no tenemos un gen identificado para ello todavía. Ok. Mencionaste que esas señales se pueden empezar a ver en niños tan pequeños como 2 años. Hasta más o menos entre los 2 y los cuántos años podemos nosotros identificar. Ok, nosotros podemos verlo antes de los 2 años, antes, porque las señales van a ser principalmente cuando el nene empieza a desarrollar destrezas motoras, que empieza a moverse, a explorar en el ambiente, ahí es donde empiezan los papás a preocuparse un poquito más. El desarrollo motor no es lo primero que se afecta en el niño con autismo. Regularmente, si es solamente autismo, el desarrollo de motor grueso no es lo primero que les preocupa. El nene va a caminar, corre, ¿verdad? Hace todas esas destrezas. Pero ¿qué pasa? Eso si no está afectado en otras áreas, ¿te acuerdas que te dije que podía, ¿verdad? Claro. tener otras condiciones comórbidas? Eso pues hay que buscarlo también. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a ver otras conductas, por ejemplo, la falta de contacto visual. De eso te iba a preguntar, ¿cuáles básicamente son las señales, verdad? Y vamos ya a aprovechar que tú estás hablando sobre ello. ¿Cuáles son para esos papás o mamás que ahora mismo nos escuchan y quizás están en esas etapas o ya están un poco preocupados o sienten que su niño está rezagado en algunas áreas? ¿Cuáles son las señales típicas, las más comunes? Por eso va a ser importante que entonces tengamos en cuenta esto de la edad de desarrollo, ¿verdad? ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra? Si yo estoy hablando de un bebé, ya yo esperaría el contacto visual, el uso apropiado de algunos objetos, ¿verdad? Bebé, ¿estamos hablando hasta qué edad? 1 año, hasta el año, ¿verdad? Vamos a ponerle 1 año, 18 meses. Que ya se supone, ¿verdad? Que usted debe esperar que a esa edad ya el niño tenga un contacto visual directo con... Desde los meses ya hemos comprobado, ¿verdad? Que el contacto visual existe y empezamos a ver que el contacto visual, hay muchos papás que dicen, no, es que disminuye la respuesta al nombre, por ejemplo, que son una de las destrezas que rápido empezamos a ver, porque todo el tiempo estamos llamando al nene, y entonces lo llamamos y se supone que él voltee, que nos mire. Ahí ya tienes 2 destrezas, respuesta al nombre y el contacto visual, ¿verdad? Y muchas de esas señales ya se ven antes del año. Tenemos a papás diciendo, es que no me responde, parece que no escucha. No le gusta jugar con lo que le doy, lo que quiere es estar explorando o tirando los objetos, ¿verdad? Que tirar es una parte de causa y efecto que empiezan los bebés, pero ya después se supone que empieza un uso más apropiado de los juguetes. Y eso no lo ven, no le interesan los juguetes. No me responde al nombre. Camina de lado a lado, da vueltas en un mismo espacio. Coge el carrito y le da vuelta a la gomita, y se queda mirándolo.
Todas esas cositas son preocupaciones que ya entre 12 a 18 meses los papás comienzan a traernos. Okay. Y muchas veces marcamos el año, fuera parte de que no hemos mencionado no hablar, ¿verdad? Que casi siempre por lo primero que llegan. No habla, no dice nada. Okay. No ha desarrollado destrezas del habla. La mayoría de nuestros casos que llegan es porque el nene no habla. Okay. Cumplió el año y no tiene las palabras que esperamos para esa edad. Llegó a los 18 meses, todavía no ha desarrollado el habla. Claro, todavía pues vivimos en la tendencia de esperar y ver qué pasa. Claro, porque también vamos a estar claros, o sea, todos los niños son diferentes. Hay niños que empiezan a hablar, ¿verdad? Más temprano, otros se demoran un poquito más. Pero esas son las señales. Sí, porque entonces ahí vamos a tener una diferencia. No es solamente que el nene no hable, es entonces que si yo no tengo la capacidad de hablar, ¿qué otras conductas hago para compensar eso? Por ejemplo, pues si yo no hablo, señalo. ¿Verdad? Claro. Te halo, te llevo, te indico, voy a buscar la forma de que tú sepas qué necesito, cuándo lo necesito y cómo. Eso no sucede regularmente en el niño con autismo. O sea, la comunicación, la intención comunicológica, no la observamos de esa manera. Solamente cuando ellos tienen una alta necesidad, vemos que es mejor, ¿verdad? O cuando yo lo sonsaco, cuando lo provoco. Pero mientras tanto, esa intención comunicológica está disminuida. Así que, pues entonces, no tengo ni la verbal ni la no verbal. Okay, no hay una comunicación establecida y esas son las señales que más nos preocupan cuando llegan pequeños. Agnes, en términos de temperamento, en cambios de temperamento, eso es un indicativo. También los niños con autismo tienden a tener cambios en temperamentos que sean abruptos, que sean así... Bueno, lo vamos a observar y por eso es un espectro, ¿verdad? Porque claro, nos movemos de que niños que lo hacen a niños que no lo hacen, ¿ok? Pero sí lo podemos observar, por ejemplo, los niños que eso va en la parte conductual, que se adhieren a rutinas específicas. Le cambié la rutina, él quiere que yo ponga eso ahí. No, si lo cambio acá, ahí entonces se me irrita, se me pone irritable, no quiere, me hace perretas. ¿Okay? Los niños que les gusta tener las cosas en línea, eso es otra de las señales. Me alinea todo lo pone en fila o en torres. Y si yo muevo eso de ese orden, justo como lo puso, el niño se descompensa. ¿Okay? No le gusta que haga eso, que le cambie la rutina, que si primero va el es como un poquito como OCD, ¿verdad? Como Obsessive Compulsive. Bueno, tiene como una compulsión a mantener una rutina. Correcto, claro, ¿verdad? Tiene ciertas características parecidas, ¿verdad? Pero lo que sucede es que pues como no se da en todos los niños con autismo, porque tenemos otros niños pues que son extremadamente flexibles en eso, pero es porque ni tan siquiera, ¿verdad? Ese no es su interés mayor. Me cambiaste la rutina, fluyo, pero obviamente como no tengo destrezas de comunicación adecuada, lo que sí puede estar pasando es que yo me sienta que estoy interfiriendo con eso y el nene pues poco a poco se va sintiendo un poquito desanimado y puede entonces entrar al tantrum. Muy bien. Pregunta que te hago, ¿verdad? Para un papá o una mamá, empezar a ver esas señales debe ser algo preocupante, ¿verdad? Me pongo en el lugar de esos padres y tiene que ser. No obstante, ¿se puede confundir el autismo con algunas otras condiciones o con algunos otros problemas, situaciones? Sí, pero, o sea, como vamos solamente, cuando tú tienes un bebé, tú vas a ir sobre la señal. Ay, no me responde al nombre, pues no me escucha. Así que lo primero que tenemos que hacer es un seguimiento auditivo. ¿Verdad? Para asegurarnos de que él está escuchando bien. Porque si yo no escucho bien, el habla se me va a retrasar también. ¿Ves? Que puede estar relacionado. Así que obviamente yo sí voy a tener otras condiciones que me podrían estar afectando lo que es el desarrollo. Y antes de yo llegar al diagnóstico de autismo, lo que deberíamos estar haciendo es propiamente ir descartando esas otras condiciones que podrían estar relacionadas. Pueden estar juntas, como te dije ahorita, pueden coexistir, pueden ser comórbidas. Yo puedo tener autismo y puedo tener una deficiencia metabólica. Puedo tener problemas sensoriales, ¿verdad? Puedo tener esas otras condiciones que me llevan a tener conductas similares al diagnóstico de autismo, pero puedo tener los dos diagnósticos, incluyendo diagnósticos genéticos de cromosomas. Ok. Pregunta que te hago, cuando uno empieza a ver estas señales, ¿verdad? En su niño, ¿qué deben hacer los padres? ¿A qué médico deben acudir? Me imagino, ¿verdad?, que lo lógico es que primero lo llevan al pediatra. Sí. Y obviamente el pediatra, me imagino que entonces refiere, pero ¿a quién refiere ese pediatra? ¿Quiénes son quienes primeros comienzan en términos, ¿verdad?, médicos o especializados, comienzan a ver estas situaciones?
Bueno, lo que regularmente sucede es que vamos al pediatra. Uh-huh. El pediatra, si tiene accesibles, pues hace los diferentes cernimientos. Nosotros tenemos cernimientos para decidir si vamos a ir referidos a una evaluación de autismo o vamos a ir a cualquier otro especialista del desarrollo. Así que el cernimiento se hace, se realiza. Si el pediatra no lo tiene, lo refiere automáticamente para alguien que lo haga. Uh-huh. Así que ¿a dónde vamos a ir referidos? Es muy probable que el pediatra refiera o a alguno de los centros de autismo para evaluación. Okay, si está dentro de las edades con ¿Cuántos hay en Puerto Rico? Centros de autismo tenemos 2. Tenemos uno en San Juan y otro en Ponce, que pertenezcan al Departamento de Salud. Okay. Pero también tenemos los regionales, que son los centros pediátricos, que si son un poquito más grandes, dependiendo de las condiciones, también pueden hacer las evaluaciones de autismo. Okay. Y en centros pediátricos pues tenemos ya más funcionando en la isla a través de las diferentes regiones. Que tenemos esas opciones con el Departamento de Salud. Si no, pues los otros referidos que se hacen puede ser a un pediatra de neurodesarrollo, puede ser que ya son más subespecializados, ¿no? Tenemos el neurólogo pediátrico, tenemos el geneticista y a veces hasta psiquiatras los pueden referir, ¿verdad? Pediátricos, para que entonces hagan todo lo que es el seguimiento. La evaluación la hacemos los psicólogos clínicos. También, ¿verdad? Para que entonces se integre lo que es el proceso de evaluación conductual y determinar el diagnóstico. Así que va referido a un neurólogo, un pediatra del desarrollo, a un psicólogo clínico o un geneticista, si, ¿verdad? Si las preocupaciones van desarrollándose en esa área, para hacer una evaluación comprensiva de eso. Ok. Te pregunto, muchos padres, ¿verdad?, que se topan con la situación, se preguntan, bueno, ¿cómo voy a bregar de ahora en adelante? ¿Cómo mi niño o mi niña va a enfrentar, ¿verdad?, su futuro, su vida? Es un proceso, porque definitivamente va a ir a otro ritmo. Pero lo que sí yo he visto en los padres o en las amistades que tengo es que si este niño está siendo bien tratado, hay progreso. Uh-huh. Y ellos pueden tener un desarrollo y ellos pueden continuar hacia adelante. De hecho, tenemos personas exitosas en el mundo, uh-huh, muchas, que tienen ciertos rasgos de autismo, ¿verdad? Te pregunto, un niño con autismo, para ir a lo básico, ¿puede integrarse a un programa regular de escuela, eventualmente? Bueno, yo entiendo que la clave va a ser, obviamente, las características que tiene ese niño, ¿verdad?, dentro, uh-huh, de su condición, y la intervención temprana. Okay. O sea, que hay que cogerlo temprano. Si nosotros empezamos desde temprano, pues es muy probable que esa prognosis sea mejor, ¿verdad? Que nosotros podamos enseñarle esas destrezas que necesita para poder integrarse. Y si no se integra de inmediato, que pueda ir ganando poco a poco las destrezas. La idea, uh-huh, es que él esté en la ubicación que sea menos restrictiva, que sea la que le apoya, así sea especializada, que sea menor, que no sea una corriente regular. Lo importante es que él esté ubicado en el ambiente que corresponde, porque eso es lo que va a garantizar que aprenda las destrezas y que más adelante pues en algún momento pueda integrarse, okay, más que a la corriente regular, a un programa social. O sea, que nosotros lo que queremos es que él pueda pertenecer y que pueda desarrollar las destrezas que necesita para poder desarrollarse en sociedad y ser útil, ¿no? Y claro, poder cuidarse a sí mismo. Pero definitivamente sí puede desarrollarse. Lo importante, como tú dices, es la intervención temprana, porque nos pasa como padres que muchas veces tenemos, ¿verdad?, el miedo, uh-huh, la negación, no, eso no es otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí no estamos para meter miedos, pero sí para precisamente crear conciencia en actuar con tiempo. Con tiempo, porque es que no vamos a hacer un daño. Si el niño tiene una deficiencia en habla, si el niño tiene una deficiencia sensorial, si hay problemas de conducta, lo que vamos a estar haciendo es trabajando esas señales. Correcto. Esas señales, vamos a trabajarlo, vamos a dar la intervención, vamos a llevarlo a que desarrolle esas destrezas en donde hay una necesidad, una debilidad en esa área. Fortalecemos y entonces seguimos hacia adelante dependiendo de cómo veamos. Claro, siempre tenemos que tener presente que si yo tengo condiciones comórbidas con el autismo, si tengo otras necesidades adicionales, incluyendo una discapacidad intelectual, pues yo tengo que saber cómo voy a ir trabajando y a dónde están mis límites establecidos en esas áreas. ¿Cuáles son algunas de las otras condiciones que se dan comúnmente con autismo o que vienen, por ejemplo, los niños que tienen autismo más otra cosa? ¿Cuáles son las más? Comórbidas podemos tener muchas necesidades sensoriales, que aunque es parte de las características del diagnóstico, sí puede ser un diagnóstico adicional. Tengo conductas similares a, las que te dije de los desórdenes metabólicos, ¿verdad? Toda esta parte médica. Uh-huh. Tenemos diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad comórbido con autismo.
Tenemos hay diferentes, hay varios. Y los de deficiencia cognitiva, ¿verdad? La famosa inteligencia, que pues no está atado, pero sí tenemos que determinar si hay un compromiso en esa área también. Ok. Mira, Agnes, ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto desde la parte externa, como lo que usted puede ver en el niño, las señales que da el niño, pero yo quisiera que nos pusieras, y esto es algo interesante, vamos a la cabecita dentro del niño, vamos al interior del niño con autismo, cómo ellos perciben su realidad, qué es lo que está pasando por esa cabecita y cómo ellos ven, ¿verdad?, lo externo, cómo ellos perciben las cosas. Esas cosas, esos pequeños detalles los hemos podido conocer a través de los que ya pues son jóvenes y adultos, que nos han podido expresar ese sentir, ¿verdad? En nene pequeño nosotros regularmente, al ser un niño no verbal, ¿verdad?, con ese diagnóstico de rezago en habla y lenguaje, sabemos que prácticamente interpretamos esas conductas y voy mirando y yo digo, creo que le pasa esto, vamos, ¿verdad? Es un tanteo y error para ver qué es lo que está sucediendo. Pero sí, ya los más grandes que pueden hablar nos han comentado que es como una sobredosis, ¿no?, de ellos recibir estímulos, okay, muchos de ellos, ¿verdad? Yo me siento incómodo porque de repente esta luz que tengo de frente, que yo la puedo tolerar muy bien aquí, ellos no necesariamente la van a poder tolerar, ¿okay? Si yo no te lo puedo comunicar, lo que voy a hacer es que voy a expresarlo conductualmente. Ellos escuchan diferente también, ¿verdad? Algunos de ellos. Tenemos que recordar que en el diagnóstico de autismo, al movernos de lado a lado en ese espectro, podemos tener hiper y podemos tener hiporreacciones. Así que tengo el que escucha además, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, y tengo el que prácticamente no responde a los sonidos. Ya. Tengo los dos extremos. Wow. ¿Okay? ¿Cuál le va a molestar más? Pues obviamente al que está reaccionando a esos sonidos todo el tiempo. Claro, o sea, me molesta, me incomoda. Es como, ¿verdad? Yo tenía uno que me decía que son como alfileres todo el tiempo. Imagínate. O sea, me molesta el tono de voz, me molesta eso que escucho. Entro a un sitio donde todo el mundo está hablando y entonces no solamente tengo el audio, tengo lo visual, tengo todo en movimiento, ¿verdad? Y eso me incomoda. Pero tenemos los otros extremos que eso lo hace sentir bien, ¿verdad? Me gusta ver cosas de movimiento, me quedo mirando las luces. Okay, así que pues por eso te digo, tenemos los dos extremos, pero la incomodidad que sienten y cómo ellos lo pueden expresar, pues es fascinante, porque escucharlos hablar de cómo ellos ven el mundo moverse, cómo se construye, diferente. Yo tenía un niño y nunca se me va a olvidar, que me dijo, ¿tú ves ese reloj? Y yo le digo, ajá, y me dice, ¿qué tú ves? Y yo le digo, pues los números, las manecillas, y me dice, yo estoy mirando lo que tiene adentro del reloj, el engranaje, cómo se mueve. Wow. Okay, así que obviamente cómo van construyendo y cómo ellos construyen su realidad, ¿verdad? Cuando ya son más verbales, es bien interesante. Cada niño tiene su propia historia. Muchas veces son bien concretos en lo que nos quieren decir, así que nosotros tenemos que poder entender. Por eso yo veo el funcionamiento del reloj y no lo estético. Así que esas son cositas que nosotros tenemos que aprender para poder entender ese mundo, ver cómo tú lo ves, y que no es tan diferente a lo de nosotros, que el tuyo es más funcional tal vez, ¿verdad? En ese sentido, tú lo ves todo, cómo funciona, cómo lo hago y cómo lo llevo. Así y que muchos de estos niños son bien inteligentes, o sea, tienen una inteligencia muchas veces más, a pesar de que tienen la situación, tendríamos que verlo en términos, porque eso es algo que se comenta mucho. Pero, o sea, cuando nosotros determinamos inteligencia en nuestras evaluaciones, debemos recordar que la inteligencia no se limita al conocimiento de información, sino también que se extiende a las destrezas sociales. Claro, lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto. Y entonces, ahí es donde vamos a tener el ¿verdad? Porque yo tengo un niño que, como parte de sus conductas obsesivas, ¿verdad? Intereses restringidos, que es como se llama acá en autismo, pues ¿qué pasa? Que se aprende todos los números, todas las letras cuando son chiquititos, después aprenden un tema en específico y se lo conocen de la A a la Z. Correcto. Pero solamente se limita a eso. Okay. Entonces no tengo las destrezas sociales para poder integrarme a un grupo de adolescentes. Que eso es una de las cosas más comunes, ¿verdad? De la condición. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente sí soy brillante, tengo la capacidad de aprendizaje, ¿verdad? En ese momento, en estos niños particulares, no todos los niños con autismo son así. Claro. Eso va a depender de su desarrollo verbal, de sus intereses, de las características asociadas al diagnóstico, ¿verdad? Pero si yo tengo eso y no tengo las otras destrezas, que es entonces donde entramos nosotros a trabajarlo, pues realmente igual voy a tener deficiencias en un área, ¿no? Voy a seguir sintiéndome afectado en cosas que, pues, porque yo no voy a estar todo el tiempo hablando
con mis compañeros adolescentes sobre barcos y aviones y medios de transportación. Claro. Porque a los otros no les interesa eso. Así que yo tengo la información, soy brillante, aprendo, pero no tengo cómo relacionarme con mis otros. No sé de qué otra cosa hablar. ¿Por qué? Porque mi interés se restringe a esto solamente. Hablemos de matemática, hablemos, ¿verdad? A esas cosas que le gusta, pues leo, hago de todo, pero no tengo la destreza social para switchar, cambiar ese tema y poder desarrollarme con mis compañeros en temas, ¿verdad? Comunes de los niños. ¿Okay? Muy bien. Bueno, Agnes, te agradezco mucho, ¿verdad? Toda esta información, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de gran valor para padres, ¿verdad? Que estén preocupados, que están quizás viendo algunas de estas señales en sus niños. Lo importante a todos aquellos que nos escuchan es buscar ayuda y tomarlo a tiempo. No dejen quizás por esa sensación, ¿verdad? Ese sentimiento de negación, de que es de dificultad, que lo puede entender perfectamente, de llevar su niño a un especialista y hacerle frente a la situación, porque mientras más temprano podamos nosotros manejar la condición, más efectividad o más probabilidades de efectividad nosotros vamos a tener a largo plazo. Así que, Agnes, muchas gracias. Y nada, vamos a seguir tocando otros temas, tú sabes. Antes de terminar, siempre, ¿verdad? Personas que tengan dudas, que quieran contactarte, que quieran saber un poquito más sobre la condición, que a lo mejor estén pasando por esto y necesitan quizás una voz que lo escuche, que los atienda y les dé algún tipo de ayuda, consejo, ¿dónde te pueden conseguir? Pues al teléfono 787-504-1444 o al email info@prhope.com. Nuevamente repite el email por si acaso. info@prhope.com. Bueno, muchas gracias. Ahí la tienen a Agnes. Cualquier persona la puede contactar. Ella siempre está disponible. Es una persona extraordinaria. Así que gracias, Agnes. Regresamos en breve.